Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante, amigos, y bueno, esto me encanta del programa, porque de los buenos hábitos comerciales saltamos a la historia. Y está junto con nosotros la profesora Marcela Guerrero, que ustedes escucharon la nueva apertura. Después de 5 años, profe, tenemos apertura. No ¿Cómo anda? ¿Cuántos años hace? Pero ya Sí, se me hace un lugar esta es la quinta temporada, porque bueno, hubo un año donde nosotros hicimos un parate, que creo que fue en la pandemia y que no Ahí hubo, está. y después volvimos, creo que entre la tercera y la cuarta como que fue en un año, y bueno, ahora Sí. es la quinta temporada y está con nosotros. ¿Unos cuantos años? Sí, o sea, falta uno también, pero después obviamente nosotros, ¿se acuerda que arrancamos con que Dios nos perdone, ¿no? Sí, esa fue la primera versión del programa. Sí, que Dios no sé si nos perdonó. Si nos habrá perdonado. Seguramente a ustedes, sí. porque yo me portaba bien. Sí, El sí. tema que había que perdonar Ahí a está. algunos. Lo que pasa es que ahí la profe te tira el título, ¿viste? Porque ella es historiadora. Entonces, No, pero podría ser. Merece más perdón que nosotros. No por eso, pero... Justamente hablando ahora que nos vamos a meter en el tema del protestantismo, que bueno, que tiene que ver con eso. En esa época había muchas personas que creían que había personas que no merecían el perdón. Que no merecían, bueno, si hubieran estado ustedes en esa época... No, estaríamos en la hoguera. Yo creo. Sí. El Colocho especialmente porque escucha rock. También, sí. A Colocho no lo he escuchado tanto decir desbordarse. No, pero pasa que Colocho es calladito, es al hasta ahora estilo... no. Es el estilo... Hasta ahora no lo he escuchado. No, es el estilo como es. No, el Colocho lo que no tiene es corazón. Ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, profe, la verdad, una alegría. Luego de muchos huracanes y terremotos que usted ha vivido este año, el año pasado, ¿no? Personales. Sí, más bien este año. ¿Sí? Los huracanes son de este año. Sí. Bueno, gracias a Dios se puso su mano, ¿no? Sí. Su mano puso todo, porque sí. bueno, y creyeron, que es lo más importante. Sí, o sea, podemos ver milagros hoy en día, siglo XXI, o sea, para nosotros los que somos cristianos, creemos en un Dios que hace milagros, pero a veces los leemos, pero claro. Es tremendo cuando uno los puede vivir. Cuando los experimenta, claro. ¿no? Y creo que contra eso no hay ni teoría, ni hay contraargumento. Creo que Sí. eso es lo más... Porque a lo que vamos a empezar a hablar hoy nos hace que hoy arranquemos con el protestantismo desde la época moderna hasta llegar a nuestros días. Incluso vamos a estar terminando en esta serie que creó la profe, pero que vamos a estar disfrutando con ustedes cada 15 días, incluso hasta poder llegar a la creación de lo que fue el movimiento pentecostal en el mundo, y obviamente después llevarlo aquí a Uruguay. Me encantaría, no sé si llegaremos este año, pero por ese lado vamos a llegar a la actualidad, porque pienso esa es una buena acotación, bien de profesora de historia. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba siempre al inicio que venían y te presentaban el plan de estudio, ¿viste? Y te decían, bueno, y acá en esta unidad, que no creo que lleguemos, y era la mejor, que era la dictadura uruguaya. A mí me pasó de tener profesoras que no querían dar la dictadura. Bueno, pero también eso era por otra cosa, pero en realidad es porque historia tiene como que uno se pone a desarrollar ciertos temas y es inabarcable. Entonces a veces por ejemplo, los chiquilines siempre quieren dar las guerras mundiales o quieren dar la dictadura. Son temas que apasionan, pero para poder llegar a dar eso hay que dar unas cuantas cosas. Sí, no, obviamente nosotros vamos a empezar ahora a dar un puntapié inicial. Incluso tenemos otra gran serie que vamos a estar hablando, que es acerca de generales de Dios. También. Así que bueno, tenemos prepárense. mucho este año. Yo aparte cada 15 días, por eso no nos da mucho dos veces tiempo. dos veces al mes. Dos veces al mes, o sea, no son tantos programas. A mí me encantaría, y yo este año estoy trabajando, y vamos a tener información inédita de cómo llega el pentecostalismo a Uruguay, cómo se forman las iglesias uruguayas, que eso me parece re interesante, porque pienso que a veces nos preguntaremos,
¿Cómo es que, bueno, acá tenemos iglesias católicas, tenemos iglesias protestantes históricas, hay muchas iglesias pentecostales? ¿Por qué? ¿Cuándo llegó el pentecostalismo a Uruguay? ¿Con qué características? Claro, ¿quién fue el que lo inició? Claro, está bueno saberlo. Es muy hermoso. A veces nosotros uno lo tiene, yo por ejemplo, no fui cristiano toda la vida, entonces hay muchas cosas que cuando empecé a ir a la iglesia, como que ya las tenés incorporadas y no te pones a cuestionar por qué se hacen así o qué fue lo que pasó. Y bueno, para eso tenés que ir a la historia, ¿no? Y bueno, cuando estemos hablando de pentecostalismo en el mundo, obviamente es inevitable no poder hablar del movimiento donde nació, en Estados Unidos, que después venga para Latinoamérica, grandes sucesos que pasaron en Latinoamérica y después, bueno, venir aquí a Uruguay, que también en Uruguay también. Porque, por ejemplo, también, como hemos visto nosotros acá, que por lo general cuando damos la historia en el liceo, es como que la historia del mundo va por un lado y la historia de la iglesia no se enseña nada. En Uruguay no, por lo menos. Entonces, pero en realidad la historia de la iglesia está obviamente muy ligada a la historia universal. Y sí, porque no es que se abrió el multiverso de la locura al estilo Doctor Strange, sino que, o sea, somos ciudadanos de este mundo. Claro, y somos también, participantes y en de este caso justamente alguien que como Lutero incidió tanto en la historia universal que no digo que es un antes y un después de Cristo, pero anda pegando en el palo. Sí, claro, fue una revolución, o sea, es un hito muy importante y en la historia de la iglesia marca un quiebre fundamental. Bueno, ¿por dónde empezamos, profe? Porque obviamente hay rasgos generales. Nosotros sabemos que las 25 tesis de Martín Lutero, allá por 1517, es el gran hecho. Sí, es el hecho que se toma históricamente para marcar el inicio de la Reforma. Pero luego, o sea, la Reforma, lo que ocurrió en Alemania... es como que fue un grito de libertad, sería la mejor forma de definirlo, que luego, o sea, que trascendió lo que es el ámbito de la iglesia. Y que, por ejemplo, tiene muchas influencias en la libertad de expresión. Por ejemplo, porque en esa época, por un lado, que la iglesia y la política estaban unidas, la religión y la política estaban unidas. Va a influenciar mucho en esa idea de que hay que separar lo político de lo religioso. Y que además que cada príncipe puede elegir qué religión tener, porque en Europa se dio un problema. ¿Qué religión pueden tener los príncipes o no? Entonces, la idea es que cada pueblo tiene que seguir. Hoy lo que pasa es que también, lo que pasaba en ese momento, que cuando hablamos de iglesia católica, justamente el término catolicismo implicaba universalidad. Por eso es que querían, porque aparte lo tendríamos que llevar para más atrás, con Constantino, que justamente eligió hablar de cristianismo y hablar del concepto del catolicismo, justamente para unificar un imperio que se estaba cayendo. Exacto, claro, es una iglesia que es de todos. Ese nombre, la iglesia católica, es la primera iglesia, la institución con un nombre así que justamente le ponen iglesia católica, apostólica y romana. Es la iglesia universal, porque eso significa católico. Que no te escuche un brasileño. La iglesia universal. La iglesia ese es el sentido. Claro, cuando uno desconoce el término, vos decís, claro, ¿cómo? Pero al final es eso. Que fue, claro, y uno empieza a darse cuenta el impacto de justamente la iglesia universal. Porque era la iglesia de todos. Ponerse ese nombre, para que uno a veces ahora, siempre decimos, ¿no? A los millennials, chicos, la historia empieza antes del 2010. Ay, es como que el mundo para algunos empieza a determinados años, ¿no? Claro. Pero, claro, en ese momento el concepto no está tan separados como lo tenemos nosotros. Exacto, ahí está. Entonces es la iglesia de todos, justamente le ponen ese nombre para que todos se sientan amparados bajo ese nombre. Era la iglesia de todos los cristianos, para que la iglesia sería como una gran madre que acobija a todos. Claro. Cuando el cristianismo se oficializa, no hay quien no sea cristiano, aunque sea de nombre sos cristiano, aunque no entiendas nada, pero sos cristiano. Por eso empiezan a bautizar de niños. Claro, y además después eso incide hasta incluso incide hasta en la conquista de América, porque ¿quién no era cristiano? Los indígenas. Bueno, tiene que ver con eso. En Europa, o sea, la religión, hasta que surge el Islam, después en el siglo VII se producen las guerras de religión, la única religión posible era la religión cristiana. O eras o no eras, o sea, vos nacías en una cultura. ¿Te decían bárbaro? Por eso los bárbaros eran los que estaban en la frontera, pero luego los bárbaros se cristianizaron también.
Es verdad. Y después se mezclan con lo que queda del Están imperio. los reyes. Hay una película que se llama Beowulf, que hablan justamente de los vikingos, de leyendas y todo, y una de las cosas que te dicen es que hay una lucha en el sentido porque el rey se cristianizó. Claro, el rey Clodoveo, el rey Recaredo, de esos reyes se hacen cristianos. Y bueno, entonces de ahí surge lo que es Europa, ¿no? De la mezcla de lo que queda del Imperio Romano y los bárbaros. Surgen los reinos de Europa, todo lo que es la Edad Media. Luego la Iglesia se fue haciendo más complejo su dogma y se fue como... Se puso un poco tóxica. Sí, así le llamarían a esta, para que se entienda. Se puso un poco tóxica con algunas costumbres, como por ejemplo esa de ponerse quizás en el papel de Dios, de decir a quién le podés pedir o sea, claro, quién remitían los pecados y quiénes no. La Iglesia de la Edad Media era como esa mediadora. Claro, o sea, y empezaba las famosas indulgencias, que eso fue lo por ejemplo, claro, es una práctica de la Iglesia por el cual se permutaba un bien espiritual por uno material. Sí. Cosa que en la Biblia inconcebible, claro. O sea, pero no había el acceso que hay ahora, ¿no? Claro, entonces... no había Biblia accesible para todos. No había gente que leyera tampoco, porque la gente era analfabeta. Claro. La Biblia estaba solo en latín, o sea que también para las personas que estudiaban sabían latín, pero quienes eran muy pocos. Tenías que o pertenecer al clero o a la nobleza. Es como entonces, que hoy, profe, si la iglesia, la Biblia siguiera en latín, claro, sí. Si vos no aprendes latín no podés leerla. Claro, y era peor porque, por ejemplo, hoy en día el acceso a la educación está más universalizado, pero ahí no era la educación considerada como un derecho. Entonces era peor la situación todavía, porque ponerle que si fuera así, todos estaríamos obligados a aprender latín para poder leer, pero por lo menos hoy en día la educación es un derecho universal. Claro, no había recursos, claro, ni tampoco desde el poder se quería compartir eso. Claro, no. Porque se sabía que un pueblo analfabeta era mucho más fácil dominar. El conocimiento era como el patrimonio de alguno. Si yo te digo al pueblo que las mesas son ahora, en este momento, en vez de 4, son de 3 patas, claro, y ellos me van a tener que obedecer y creer. Porque no saben más que eso, claro. Entonces es una forma de dominación también. Algunos protestaron contra eso. Claro. La Iglesia enseñaba, la Iglesia dirigía los hospitales, la Iglesia, todo estaba bajo el dominio de la Iglesia. Pero... la Edad Media fue así, la Iglesia permeaba todos los aspectos. Igual la Iglesia hizo muchísimas cosas buenas también. Esto no es darle por la cabeza a la Iglesia. En los monasterios eran centros de espiritualidad y de cultura. En los monasterios se conservó la Biblia. Y todos los libros de la antigüedad. Solamente que lo que pasó, igual todos los historiadores católicos también están de acuerdo que fue un periodo de alta corrupción. O sea, se le dice el periodo ese oscuro, la oscura Edad Media. Sí, a veces, hoy en día, por ejemplo, los historiadores no están de acuerdo en que la Edad Media sea oscura, pero sí están de acuerdo que anterior a la Reforma, la corrupción de la Iglesia era muy grande. Era el tema de las indulgencias como que alcanzó ya una dimensión demasiado alta, ya porque la indulgencia fue usada por algunos papas, ya venía siendo usada desde el siglo XII, pero ahora es usada de manera indiscriminada. O sea, había que construir la Basílica de San Pedro y eso iba a ser con el dinero de los fieles. Y a cambio, se empezó como el Evangelio dejó de tener ese carácter sagrado y comenzar a... es como que algunos funcionarios del clero no respetaban ese carácter sagrado, a veces es decir, la Iglesia se empezó a enriquecer y el que más pagaba era el que más perdón tenía o el que más acceso tenía. Contra eso protestaron algunos de los reformadores. Y bueno, ellos plantean el acceso a la Biblia. Habíamos hablado de Lutero, pero como rasgo general podríamos decir que Lutero quizás fue la figura que quizás, no sé si decir que se eligió, pero sí que se erguió por sobre otros, claro, porque antes podríamos decir que hubo un periodo de pre-reformadores, sí, es verdad, que también después hacen que quizás Lutero, podríamos decir que Lutero quizás no fue alguien que quería hacer lo que hizo. No, para nada. No, él nunca se planteó voy a hacer la reforma, al contrario. Quizás los pre-reformadores sí, pero o no. Sí, yo no sé si alguien podía concebir en la época decir, porque hacer eso era dividir la Iglesia. La reforma, lo que hoy llamamos reforma, fue la consecuencia indirecta de algunas cosas que pasaban adentro de la Iglesia, pero esas personas eran
eran profundamente religiosas y si alguien le hubiera dicho que ellos iban a afectar la iglesia de esa manera, porque lo que hoy cuando nosotros lo vemos en la historia, si vemos una definición de la reforma hoy, decimos que es una crisis espiritual por la cual la iglesia perdió la unidad. Entonces, desde ese punto de vista es negativo, porque había una sola iglesia con un nombre, y ahora la reforma, miren lo que hoy en día el mundo cristiano son cientos de divisiones. Sentó un precedente permitido en el que la iglesia se podía dividir. Entonces, por un lado, depende de donde lo veamos. Si lo vemos del lado de la libertad de expresión, es muy bueno. Si lo vemos del lado de lo que pasó con la iglesia, se dividió. ¿Y qué es mejor? ¿Ser libres y estar divididos o ser uno y estar unidos? O sea, entonces a Lutero lo que le reprochan, incluso en su época, las autoridades de la época, es que está haciendo pedazo de la cristiandad. Porque de una iglesia que, aparte de la Santa Madre Iglesia, que era la mediadora entre Dios y los hombres, o sea, se concebía así en la época, Lutero, sin quererlo, porque es lo que termina haciendo eso, pero termina siendo empujado por la iglesia hacia hacer justamente esa también termina siendo empujado, justo es decir, porque esa unidad trajo consigo mucha corrupción. Claro. Porque yo te podría, lo que vos me dijiste, que querés ser divididos y libres y todos juntos y unidos, a lo que voy a decir, bueno, pero cuando estamos todos juntos hay una como es una corrupción, claro, que es más grande que la santidad que hay. Claro, porque hay un monopolio del poder también, o sea, claro. En el caso, o sea, el Papa era como monarca universal. Claro, la iglesia era la única que recaudaba impuestos, la única que enseñaba, la única que tenía el poder de explicar las escrituras, y encima no lo explicaba. Porque no, claro, porque no era accesible. No, claro, no entonces quería. La gente, los curas de las parroquias tampoco tenían, ni estaban formados, antes la reforma después eso cambió, pero anterior a la reforma no tenían una palabra, un pasto espiritual para los fieles que estaban necesitando una administración, o sea, no tenían, porque tampoco ellos tenían formación para eso. Entonces, contra esas cosas es que Lutero va a reclamar. Por ejemplo, una de las tesis, por ejemplo, dice: ¿por qué el Papa, en vez de perdonar pecados movido por el funestísimo dinero, no perdona movido por la pura misericordia? Es decir, si yo tuviera la posibilidad de perdonar pecados, ¿voy a cobrar por perdonar pecados? ¿O por qué no perdono? Ya que a su vez, ¿quién le cobró a él? Claro, bueno, entonces, pero eso ya es demasiado, nadie va a decir eso ya un claro, eso ya es demasiado radical. Eso, claro, no, claro. Sí, claro, eso ya es para un pensamiento ya más de posmoderno. Claro, más posmoderno. Nosotros hoy podemos pensar así, claro, pero ellos no tenían las herramientas para pensar así. Entonces está la grandeza de los reformadores, y a mí una de las cosas que me admira siempre de Lutero es la capacidad de estar en un mundo que es así, con esas dimensiones, y poder cuestionar eso. Entonces, eso es lo que los grandes hombres y mujeres de la historia han hecho, ¿no? Porque es fácil desde ahora, o sea, y uno dice, ¿cómo aguantar? Pensándolo ahora, en este momento, había que enfrentarse a la Iglesia Católica, que era la única existente. Yo creo que hoy, por ejemplo, vos te enfrentarías al presidente de Estados Unidos, por más que no estés de acuerdo. Vos sabés que es el presidente de Estados Unidos, o a los poderes, a los grandes poderes del mundo. ¿Quién se para a decirles algo? Por más que vos no estés de acuerdo. Pero más ir a las reuniones del G8, pararte y decir, uno de los que lo hizo, me acuerdo, hace un par de años, diría ya unos cuantos años, creo que fue Bono, el de YouTube, que dijo esa frase: las naciones más ricas del mundo deberían de diezmar su PBI a África. Imagínate, eso no lo tenía. No pasó nada. Y lo máximo que dicen siempre cuando se reúnen el G8, hay un evento de conciertos donde hay bandas, y en ese periodo, después les voy a buscar bien en qué año fue que se dijo eso, porque está documentado y todo. Y una de las cosas estamos hablando de YouTube, Bono, también un ser espiritual, por decirlo de una manera, como digamos que ellos vienen de Irlanda, también estaría bueno aprender un poco de historia de Irlanda, porque hay muchísima, creo que de todos los países, esas guerras civiles que hay, sacando las guerras de las cruzadas, una guerra de religión zarpadísima es la
la guerra de Irlanda entre los católicos y protestantes. Bueno, que fue posterior a esto que estamos hablando, claro. Sí, sí. Profe, pero antes de irnos a la pausa, porque me gustaría, antes de Lutero, ¿quién se animaba? Bueno, por ejemplo, hay dos grandes que podíamos... Yo nombraría tres. Uno que nosotros habíamos hecho un programa, uno sobre Baldo. Pedro Baldo, francés. Claro. No la yerba, ¿no? Baldo no. Porque viste que... Baldo va con incluso viene de los valdenses. Claro, de ahí lo sacan surge de ahí. El movimiento valdense, que es el único movimiento de la Edad Media que existe hasta el día de hoy. Es una iglesia que surge en la Edad Media, porque todavía la iglesia valdense... Sí, lo tenemos acá, incluso acá en Uruguay. Claro, acá en Uruguay tenemos, o sea, de allá, de la Edad Media, de todo lo que pasaron... luego ellos se pliegan al movimiento de la Reforma. 400 años, por lo menos, 500. Escondidos, estuvieron escondidos porque ellos, o sea, la iglesia los persiguió, por eso se escondían en los valles. Entonces ahí yo citaría a Baldo, pero también después, en el siglo XIV, a Juan Wycliffe, que también hemos hecho programas sobre Wycliffe acá, y también... Eso es de Inglaterra. Claro, la idea de la Biblia alcanzarla al pueblo. Y después Juan Hus, también es otro de los pre-reformadores. Hus, que es el de ahora lo que vendría a ser República Checa. Claro, ahí está. Que incluso es lo que se le dice patrono. Claro, esos personajes son muy conocidos allá. De Europa del Este, República Checa es uno de las naciones más cristianas, y te das cuenta cuenta justamente por Hus. Claro, bueno, ahí aparece y ellos debe aparecer por muchos lugares. Para ellos es una figura importantísima en su historia. Son personas que también trataron de poner la Biblia al alcance de la gente, de enseñar con amor, de pastorear, hacer esa idea de pastor, no alguien que sea que venga a castigar o a decir no, que te va a castigar, esa corrupción por dinero, sino de mostrar un Dios misericordioso, un Dios de perdón. Y bueno, fueron quemados en la hoguera. ¿Todos? Sí, bueno, sí. ¿Pedro Baldo también? Baldo no. Pero después ellos, todos los que se levantaron en contra de la iglesia en la Edad Media, todos tuvieron esa suerte. Y si podremos ir un poquito más, pero ya un poquito más lejos de la Reforma, podríamos hablar de San Agustín. También, profe. Claro, pero San Agustín, ya lo ubicamos en el catolicismo pleno, sí. Pero con ideas que también toma incluso Lutero. Claro, pero es católico, es un obispo católico, o sea, para los católicos San Agustín por algo sabe. Sí. Es uno de los grandes teólogos, sin duda, pero claro, es otra época, otro contexto histórico. El de Agustín. O sea, en la iglesia no había alcanzado, no era nada que ver con esas figuras como Agustín, no era nada que ver lo que era en el siglo XV. Claro, era otra iglesia, no estaría tan tóxica. Esa corrupción no había en la época de Agustín. Habría, como siempre. Habría otras, pero de las que quizás hicieron que se levantara. Era una iglesia nueva, o sea, recién construida. Es como también, podríamos hablar también, hay uno que también se quemó en la hoguera, que era Policarpo. Porque claro, allá es persecución, ya siglo II. Es persecución, pero por ser cristiano. Claro, ahí todavía la persecución bajo el Estado romano. Porque se le decía que Policarpo era uno de los discípulos de Juan. De Juan, que había conocido directamente a Juan. Entonces, por eso tenía... esas personas que conocieron directamente a los apóstoles es como que tienen un peso muy grande en la iglesia. Pero después, claro, en una época estaban los discípulos de Jesús. Después lo que quedaban eran los que conocían a los discípulos de Jesús. Es como lo más cerca de Jesús. A eso se llaman los padres de la iglesia también. Y después, claro, como Policarpo era el de los últimos que iba quedando. Por eso tiene ese prestigio así. Claro, ahí está. Bueno, profe, vamos a ir a la pausa para luego redondear un poquito más. Bueno. Dimos unos pantallazos hablamos de todo un poco. Más grandes y después venimos con quizás cosas más particulares. Bien. Continuamos, amigos, aquí en Falta Uno y estamos con la profesora... ¿Cómo? Profesora, pero sos historiadora ya. Pero si yo digo, después vos me decís que yo me saco la chapa. Sí, pero está bien. Soy licenciada en historia. Ahora soy maestranda. Ahora estoy haciendo la maestría. ¿Maestría en? En historia rioplatense. ¿Historia? Sí. Me gusta. En ciencias humanas, opción historia rioplatense. Me gusta. ¿Cuál es la historia de rioplatense en el sentido de que Argentina, Uruguay y Paraguay? Sí, o sea, claro, abarca, o sea, no
No Uruguay, sino o sea, la región. Bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Algo así, sí, y un poco más. Sería eso, y es la maestría se llama Licenciatura en Ciencias Humanas, opción Río de la Plata, y mi tesis tiene que ver con el protestantismo, por eso estamos con el protestantismo. Claro. O sea, mi especialidad en historia, cada historiador se tiene que especializar en algo, no hay un historiador de todo. Imposible. No, claro. No sé, porque una cosa es enseñar, uno puede enseñar de todo, para estudiar, pero otra cosa es ser historiador. El historiador tiene que tener un tema. Incluso usted nos comentó, mientras estábamos armando la columna y todo, que tiene hasta una... ¿Se puede decir eso o no? Sí, lo que tengo pensado. Claro, que tiene como para una entrevista con un pastor longevo. Tengo un pastor que tiene más de 90 años. Uh-huh. Y está activo. Activo, sí, fundador de muchas iglesias en Uruguay. ¿Escuchaste eso? Y tengo una entrevista pendiente. Más de 90 años tiene el hombre. No, pero ustedes tienen que escucharlo predicar. Yo bueno. lo voy a traer. ¿Y es acá y es uruguayo? Es uruguayo, en Tacuarembó. Se llama Roberto Dávila, el pastor. Es uno de los y transmite online, transmite por Facebook muchas de sus predicaciones. Mira. Yo lo escuché ahora en Semana Santa, yo lo conozco desde que yo era chica, pero... Y no está con necesidad de silla de ruedas, sentadito. No. Una vitalidad. No, sí, paradito con micrófono detrás del púlpito y moviéndose detrás del púlpito. Yo te los voy a pasar para que lo puedan ver en algún video. Pero además él está activo, o sea, lo podés ver online, él transmite en vivo. Sí. Abrís el Facebook. ¿De dónde es? Tacuarembó. De la ciudad de Tacuarembó. La patria gaucha. Y aparte es una persona así, un gaucho verdadero, o sea, como combina todo. No les cuento más. Lo último que le voy a decir es que el tipo también fue bombero. Entonces, reúne una cantidad de características. Bueno, y usted tiene, usted tiene como meta poder llegar a él, creo que ya llegó. Sí, pero ahora lo que tengo es ponerle fecha al viaje, porque tengo que ir allá, porque ahora lo vi en un congreso, en una convención nacional, entonces había prédicas una tras de la otra. Yo quiero hacerle una entrevista con tiempo, porque mi idea con el tiempo es como hacer biografías de pastores. Uh-huh. ¿Viste? Como los generales de Dios, pero uruguayos. Uruguayos, y tiene unas cuantas. Hacer los generales y aparte uruguayos. Estamos hablando de 90 años. Entonces, gente con una trayectoria. Bueno, ya te digo, en esa prédica, lo único que quiere agarrar el micrófono y te predica 2 o 3 horas seguidas. Entonces, estaban mis hijos, que son chicos. Mi hijo más chico tiene 15 años. ¿Vos sabés lo que es tener a chiquilines adolescentes escuchando a un pastor que tiene más de 90 años, con toda la atención del mundo y riéndose? Bueno. O sea, para que veas, claro, o sea, que la persona predica, transmite y también te hace reír. O sea, los cuentos que él hacía, bueno, cómo había aprendido a manejar. O sea, cuando vos lo escuchás hablar, claro, si sos cristiano, recibís un mensaje del evangelio. Y si no, pienso que también. Pero también yo veo toda la historia del Uruguay y la persona. Claro. Es como que yo digo, tengo para estudiar desde la dictadura de Terra hasta todo pasar por el neovallismo. ¿Pasó por cuánto? Claro. Es más, nosotros que somos futboleros, Colocho, vivió el Mundial del 30. Bueno, él tiene lo van a conocer. El del 50 seguro, pero... Claro. Entonces cuando vos lo ves a través de las personas, ahí ves la historia, ahí con ello te puede gustar la historia. Si lo ves a través de una persona que lo vivió, no te va a decir porque las causas de este hecho, ni como enseñan los profesores, que las causas, que las consecuencias... Vas a palpar un poco en carne propia lo que una persona vivió. Y eso es lo hermoso del poder tener. Es lo que tiene lo biográfico. Entonces yo estoy trabajando en mi tesis para la maestría en el protestantismo histórico, siglo XIX. Pero a su vez estoy ahora emprendiendo este trabajo sobre la historia del pentecostalismo, de algunos movimientos, especialmente acá en Uruguay. Y tengo algunas, por ejemplo, uno de los trabajos que quiero hacer es biografías de personas, de pastores, ¿viste? Ir juntando pastores que este es un candidato ahí número 1, pero hay unos cuantos. Quizás en el interior y gente que es poco conocida de repente acá en Montevideo, pero que ha hecho evangelio desde hace décadas. Y habrá impactado no solamente esa ciudad, sino esos pueblos. Los pueblos, claro, en el interior hay pueblos. Es más, creo que lo más lindo de esto es que él, muchas de las ciudades que hoy son ciudades, capaz que cuando él llegó eran pueblos. Claro, sí. Bueno, pueblos vivir la transición. Pueblos que nosotros, acá no se nombran mucho, pero vos escuchás esos pastores del interior. Una de las cosas que quiero hacer cuando vaya allá,
yo quiero conocer todos esos pueblos que siempre he escuchado en las prédicas. Claro. Y quiero, entonces ahí tengo un montón de trabajo. Eso es trabajo de historiador, por ejemplo. Ahí va a ser un material inédito, un material que no está publicado, porque en Uruguay no se ha trabajado casi nada la historia de la iglesia. ¿Cómo es que se llama? Porque tengo acá a mi amigo El pastor se llama Roberto Dávila. Roberto Dávila, porque tengo a mi amigo Hernán Ballarino que me está diciendo justamente lo que estaba queriendo buscar en YouTube, así que... Si lo buscan en YouTube lo va a encontrarse. Si lo buscan en YouTube, y lo pueden buscar en Facebook también. Él tiene un... Le mando un saludo a Hernán, que está ahí atento. Bueno. Gracias, Hernán. Y bueno, Roberto Dávila, buscalo y mandanos tu impresión también. Claro, y después, más adelante cuando hagamos la entrevista, me gustaría en este año, porque hasta ahora yo lo que acá he hecho, trabajo más que como profesora. He repetido, o sea, yo me informo de lo que otros han hecho, pero me gustaría empezar a compartir trabajos que sean de mi propia... Claro, de tu propia investigación. Claro, de mis investigaciones. Me parece que eso sería muy lindo, compartir un trabajo inédito. O sea, excelente. Y bueno, lo esperamos con ansias, profe. Así que seguramente la iglesia tiene que tener todo. Y qué lindo que, o sea, que en cada ámbito haya... Bueno, uno de mis sueños ha sido eso, o sea, trabajar en recabar, o sea, publicar... Investigar y después publicar sobre nuestra historia, sobre la historia de la iglesia. Es lo que nos falta, la Así historia, que bueno. Y más aquí en Uruguay, donde a veces tenemos esos conceptos de que en Uruguay es difícil, que es un país ateo, agnóstico, que nos quisieron meter, porque creo que hasta que llegó el vallismo no había duda que Uruguay era un país católico. Sí. Y estamos hablando que no es más de 100 años, ojo, tampoco. Entonces, necesitamos quizás los primeros 100 años... Que en realidad yo creo que lo que se ha hecho es hacer como invisibilizar la iglesia, porque en realidad... Es un gigante que está dormido. Si uno se pone a estudiar la historia, y nosotros acá lo hemos visto, la iglesia tanto católica como protestante está a lo largo y ancho de toda la historia de la nación. Todo. Lo que pasa ¿Ustedes que se acuerdan, para darle un ejemplo rápido, el de la Plaza Lafone? Sí, por ejemplo. Eso es algo muy, muy interesante. Hay cantidad de hechos históricos que están vinculados a lo religioso, pero como no nos dan ese aspecto, ¿viste como hablaba Gaudiano también? Sí, lo mismo claro, de Artigas. lo mismo de Artigas. Sabemos de todo de Artigas menos que era cristiano. Entonces, y un ferviente cristiano, y alguien que amaba a Dios y que sus conceptos y sus ideas, que muchas veces muchos partidos políticos de aquí Uruguay reivindican, las sacó de la Biblia. Sí. Porque no vino del arte, porque tampoco le bajó un... Claro, algo, sí, no fueron ideas que inventó, sino que... No es que vino y dijo, bueno, voy a pensar esto, y vos decís, bueno, el gran Artigas. No, él... criado entre los franciscanos, pensó... Sí. La influencia... Es coherente con la influencia. Que nosotros somos el producto de nuestra cultura. Entonces, la influencia que hay en Artigas desde dentro de la iglesia, de la orden de los franciscanos, y así, y así en cantidad de hechos históricos, o sea, vemos a los cristianos, tanto católicos como protestantes, estar allí, sin embargo, como que están invisibles. Entonces, en este relato lo que queremos hacer es tratar de rescatar esa dimensión religiosa en los hechos históricos. Vamos a ver líneas de tiempo y vemos cómo actuaron los católicos, cuándo llegan los protestantes, por qué demoraron. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer, que hoy ya nos queda poco tiempo, pero empezar a ver, vamos a ver como la historia de América y más puntualmente la historia del Uruguay, pero mirando el aspecto religioso, cómo fueron llegando las distintas corrientes religiosas. Excelente. Y hoy quizá podemos arrancar o decir obviamente acerca de que la reforma protestante fue muy cerca y es muy cercana a lo que fue el descubrimiento de América, que es un gran hecho. ¿Quién no estudió el descubrimiento de América? El mal nombrado descubrimiento de América, porque Colón no descubrió nada. Exacto, ahí está. Porque también hay que empezar que repensar la historia. Sí, también. Para ellos sí descubrieron, obviamente, en un mundo, también hay que ponerlo en contexto, ¿no? En un mundo muy eurocentrista, es lógico que creyeran que habían descubierto algo. Claro, igual Colón tampoco pensó que había descubierto, él pensó que había llegado a la India. Claro. Pero después se le puso este nombre, descubrimiento. Es un nombre, esa palabra descubrimiento la ponen los europeos. Ellos piensan que descubrieron. Pero en realidad, si le preguntáramos a los... a los aztecas. Los que escribieron la historia mayas. No fueron los nativos de América, claro, sino los que vinieron.
Entonces ellos pusieron descubrimiento, pero los Ellos que ya están de este estaban. lado no descubrieron nada. Claro, ¿qué me decís que me descubriste si yo hace más de 1000 años ¿Cuánto o era 5000 que años estoy estaba? acá? Incluso se dice que los vikingos pisaron América Es antes. que eso es cierto. Ellos estuvieron, lo que pasa es que ellos estuvieron, Hicieron una fogatita y pero se fueron. No, claro, no conquistaron. No exploraron, No no se hicieron dio el nada. proceso de conquista. Entonces, es verdad eso que vos decís que hay que situar, porque está buena la historia para empezar a entender la contemporaneidad de las personas. Por ejemplo, Cristóbal Colón es contemporáneo de Martín Lutero. Viven en la misma época. Que a veces nos cuesta hacer eso, como darnos como cuenta. que pensamos en personajes, pero los ubicamos sí, sabemos que fue Lutero, vivió allá. Claro. Colón vivió allá, pero no logramos Claro, darnos Colón cuenta. era genovés, Colón era genovés. que estaba viviendo en España. Bien, claro, España, los Reyes Católicos son los que le aprueban el Claro. viaje. Y Lutero ahí- es más, o sea, Lutero, diríamos decir que es de la misma época, pero obviamente el descubrimiento de América es antes. es de la anterior. Reforma. Cuando fue la reforma, Lutero tenía unos 9 años. Es más, en 1500. Perdón, cuando fue el descubrimiento de América, Ay, Lutero tenía unos 9 años. es increíble porque entonces en 1517 creo que Solís fue que vino Claro, ahí al Río está, de la Plata. 1516, ahí En está, 1500, o sí. sea, un año antes Claro. se descubrió. Sí, O ahí se está, descubrió, claro. vinieron. El descubrimiento del Río de la Plata fue un año antes que la reforma. Entonces está bueno cuando uno establece esas comparaciones porque uno comienza como que las piezas del puzzle se empiezan a armar, ¿no? Porque uno a veces en la historia son tantos los hechos que a veces los tenemos uno por un lado, otro. Empezar a darle sentido a esas fechas sueltas. Es que yo creo que a veces los estudiamos aislados. Claro. Cuando podrían estar todos conectados. Es más, están todos conectados por Claro. la historia, justamente. Lo que pasa es que es difícil, a veces, claro, es difícil enseñarlo así, porque requiere como que más información para el estudiante, pero creo que más cuando somos más grandes podemos hacer esas asociaciones Sí. y es muy importante, porque en realidad encontrás sentido. Claro, ¿qué otro hecho estaba en 1500? Bueno, el tema del Río de la Plata, de Solís, que se lo comieron los indios. También, claro, en nuestro Pero territorio. eso es verdad, pero no fueron los charrúas. No fue allá arriba. A muchos te dicen así, que bueno, que bajó y marchó. Sí, sí. Dicen que fueron los guaraníes. Más bien que los que practicaban ese tipo de sacrificio eran los guaraníes. Claro, porque los charrúas no eran nómades, pero eran más veganos. Parece, sí, sí. Parece que, o sea, los que habitaban y practicaban, eso se llamaba antropofagia, que era un ritual en el que bebían la sangre del enemigo en sus propios cráneos, ¿no? Entonces ese ritual tenía un sentido espiritual, era Claro, apoderarse sí, de la obvio. fuerza del enemigo. Sí, sí. Eso lo hacían los tupiguaraníes y no los yarrúas. Entonces está. Por eso a veces cosas que se adjudican, que Que no luego, son. claro, Claro. el avance Y también de la que en ciencia. esa zona por la que vino era lo que vendría a ser después el puerto de Montevideo o algo, ¿no? Ahí es donde que bajó. Sí, él bajó. O sea, creo que fue Maldonado. Pero Lo que vendría a ser bajó lo que es Maldonado, lo que es Montevideo, pero eso de hecho le pasó más que nada cerca de Soriano por allá. Sí. En Porque aquella había zona. metido, iba a meter al Él río seguía buscando del río Uruguay. el pasaje al Océano Pacífico. Ellos Claro. lo que buscaban era un canal que conectara un océano con el otro. Magallanes no pasó por ahí. Pasó, sí, pasó, Pero pero siguió ya de la- estaba advertido. Sí, ya dijo, no, acá yo no bajo. Ya estaba advertido y ahí, según las crónicas, es que él rescata a uno de los que había quedado del viaje de Solís, que había quedado escondido en una isla, ahí lo rescata Magallanes en el viaje. Y Claro. se lo lleva, y ahí, por eso donde que se- sabemos. Por eso sabemos que Bueno, a entonces, Solís. por eso, es el descubrimiento de América y la reforma son como procesos simultáneos. O sea, los viajes de Colón hizo 4 viajes a América, sin saber que había llegado a América. Claro. Y también siempre se mantienen las islas de Claro, el primero del fue Caribe. en 1492 que cayó en República Dominicana o Haití. En la isla de Guanajane, sí, Sí. son todas islas. Hablando Siempre de ahora, están ¿no? las islas, sí. Con las islas de ahora. Después creo Sí. que también cayó en Jamaica, en Cuba. Sí, sí, siempre las islas y un poco rodea el cinturón de América Central. El último viaje de Colón, ¿cuándo fue? Es de 1502, el último viaje. De 1502 hasta 1504 duró. Y ahí se vuelve a España
Que ya lo meten preso. Y ahí ya Porque un tribunal le anuló todos los beneficios que había tenido. Porque era muy déspota, estaba complicadito el liderazgo de Por lo menos de Colón fue complicado. La cosa es que el pobre Colón murió, o si pobre, entre comillas, podemos poner. Le dieron el rédito como para que no, como para no dejarlo mal, ¿no? Tan mal, digo. Sí, pero igual se nota, o sea, él murió, en realidad bastante pobre, olvidado, sin saber que había llegado. En realidad fue un desgraciado en el sentido de cómo murió. La historia después le da la gloria de que hicimos descubrimiento, pero además tampoco sabemos que fue el tipo nunca supo si descubrió algo o no. Claro, y se le dice América por otro navegante, porque en realidad si hubieran querido honrar a Colón le ponían el nombre de Colón América. Ay, menos mal, imagínate llamarse, estamos acá en el descubrimiento Colón. Bueno, nosotros tenemos un barrio. Sí, pero lo peor de todo eso es hubiera sido Colona, no Colón, porque todos tienen la A al final, todos los continentes. ¿Te acordás que Américo era Américo? Quedó América, entonces que no hubiera sido muy lindo el Colona. nombre. Estamos en el territorio, estamos en el continente Colona. Así que está, por un lado mejor que no era tan prestigioso ahí. Colón, le quitan ese privilegio de poder tener ese nombre y le dan el nombre al que descubre que no es la India, sino que... Y que hace un mapa que por lo menos, que es lo que más o menos después, que es Américo Vespucio. Claro, por eso, y como todos los continentes son femeninos, por eso es América. Verdad, Asia, Europa, África, por eso Oceanía. Claro, y ahí queda América. Y lo que Américo Vespucio le llamó a esto el mundus novus, él escribió en latín esa obra. Es el mundo nuevo, viste que hasta ahora se utiliza como viejo mundo, nuevo mundo. Nosotros somos el nuevo mundo. Para la época... Sí, que te dicen el viejo continente y... Nosotros somos el nuevo por eso, al lado de ellos. Claro, pero... Porque en Europa estaba muy eurocéntrica, pero se conocía algo de Asia y África. Una parte, pero también todo el contorno del continente africano lo vienen a conocer justamente con esa pelea, esa pelea que había entre España y Portugal, que por ahí bajó Vasco da Gama, estuvo Marco Polo. Claro, Marco Polo en realidad es un poco antes, pero sí, Vasco da Gama, siglo XV, Vasco da Gama, que después descubren la vuelta de Brasil, o sea, ellos sí descubren por lo que es parte de esa parte de Brasil que se mete en el océano, que bueno, eso la descubrieron los portugueses, pero después que Colón ya había llegado a las islas. O sea, es todo una guerra de los imperios por los descubrimientos, y ahí, pero es importante, en realidad hay una ambición de conquista, de oro y de lo que hubiera. Hay una ambición de buscar una ruta alternativa para llegar a la India. Pero es muy importante y en realidad hay que tener mucho en cuenta el móvil religioso que tienen todos esos viajes. Los europeos son cristianos y ellos quieren llevar el evangelio al otro lado del continente. O sea, uno de los móviles que aparece en los libros de historia, ustedes no se acordarán, pero segundo ese movimiento evangelizador es poder llegar con el evangelio del otro lado. Es una de las cosas que, por ejemplo, el Papa lo que le reprochan a Lutero. Le dicen, hay millones de nativos del otro lado que no conocen el evangelio. Y vos te pones a pelear por temas de adentro de la iglesia. Claro. Es lo que, si lo vemos de ese lado... Sí, son los argumentos mezquinos de decir, me estás molestando en algo cuando tengo una tarea más importante. Bueno, pero es como aquel que te dice, es como aquel que te dice, bueno, pero como es ese... como le podría pasar a Pablo Escobar, ¿no? No, es un narcotraficante, ¿qué te crees? Sí, bueno, pero mirá todas las buenas obras que hizo. Claro, o sea, sí, ya sé, pero mató cuánto. O sea, los humanos el fin justifica los medios. Para argumentar encontramos enseguida. Lo que dice la iglesia, claro, de un lado, si nosotros vemos el este de Europa, tenemos los turcos otomanos, o sea, tenemos ahí el dominio del Islam. Los cristianos europeos le tenían terror. Por un lado tenemos el Islam. Del otro lado tenemos un continente entero que no conoce el cristianismo. Y entonces, y encima de eso, la iglesia se quiebra. Es lo que le reprochan. Pero entonces ahora lo que va a pasar es quién va a conquistar el nuevo mundo. ¿Qué clase de evangelio van a llevar? Y como España es católica, el evangelio que van a llevar es el evangelio católico. Después, por eso América es católica. Claro, América del Sur. Sí, claro, sí. Lo que fue conquistado por España.
Claro. Entonces, esa historia, en realidad, ahí vemos la historia de la iglesia, es maravillosa, o sea, junto a la reforma, que por lo general a veces desde una óptica, bueno, siempre se le da por la cabeza a la iglesia, no sé cuánto, como que la iglesia justifica todo lo que fue la empresa de la conquista, pero también la iglesia hay hombres que se destacaron ahí en favor de los indios. También, ahí podemos nombrar, yo que sé, gente como Fray Bartolomé de las Casas, por ejemplo, la defensa del indio. Claro, que ahora uno lo no es que dignifica la condición del ser humano, pero en ese momento de verdad los europeos pensaban que los indios eran, bueno, los raptaban, bueno, entre que los exterminaban, primero que lo hacían esclavos y después en los mejores de los casos se los llevaban a Europa como trofeo de guerra, como si fuesen animales. Claro, y si no eran obligados a ser cristianizados. O sea, Claro. Ellos pensaban que algunos argumentos dicen que los indios se merecen todo eso por ser politeístas, por practicar la antropofagia, tienen todos los pecados más horribles que puedan tener, los acusan de pecadores y además el evangelio que les comparten es un evangelio impuesto. Claro, no, y después le decís, no, pero Dios es amor. Entonces, claro, ¿quién iba a querer ser cristiano? Es complicadísimo el tema de los indios. Vos venís con la Biblia y la espada, eso está de menos. Creo bueno, que es así fue. Es de las peores cosas que... Claro, querés llevar el evangelio por la fuerza, el evangelio no se puede imponer. Claro. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para, tenemos para la rato. siguiente edición, que podríamos quizás, ya lo situamos, el protestantismo en América, con justamente el... Claro, vamos a ver, a partir del programa que iba ya a veces de la clase, del programa que viene, empezar a ver cómo, entonces al final cómo llega el protestantismo, si los países que conquistan América son católicos, cómo llegan los protestantes, vamos a empezar a verlo, que Claro. es una historia muy interesante. Eso mismo. Bueno, profe, muchas gracias. Como siempre, dentro de 15 días nos reencontramos con la columna de Y Hablemos de Historia. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces nos escuchamos. Nos escuchamos y nos vemos aquellos que nos están mirando por Facebook Live, MBTV o la zoe.com.uy también, y si no, también nuestro canal de YouTube en en Falta Uno Radio, que se suscriben y le dan clic a la campanita para, por ejemplo, cuando subamos este video, ustedes ya quedan avisados. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense.